Mucha repercusión. Pasó a retiro a su secretario de Trabajo, Omar Yassin, al aire. Prácticamente muchos ministros se enteraron por La Nación Más. Habló de la cuestión de Rosario, pero habló de economía. ¿Se levanta o no se levanta el cepo? Mirá. Y nosotros tenemos cerca de depósitos, en términos de, son 12 o 14% del PBI. Es decir, que si yo lo miro desde ese lado, estoy muy desmonetizado. Es decir, con lo cual hay economistas que consideran que yo hoy puedo abrir. Es cierto. Ahora, ojo, porque abrir implica que yo tengo que dejar de emitir. Y si yo dejo de emitir, tengo que hacer la tasa de los pases cero. Entonces, ese switch de portafolio a mí me puede generar una corrida. Entonces, yo prefiero ir sobre seguro, como dice el fondo, y apuntarle a mitad de año. Obviamente que si viene alguien y me pone 15.000 millones de dólares, sí, abro mañana. Bueno, ¿me contás cuál es la posición del presidente y qué ves en esa posición? Lo que dice el presidente es muy sencillo. Me dice, yo para abrir el cepo y estar confiado de que cuando salga el cepo no se me va todo al demonio, el Banco Central tiene que dejar de emitir pesos. ¿Está bien? El Banco Central hoy emite pesos por dos razones. Estoy simplificando mucho, pero es por el déficit fiscal, que eso dejó de emitir tanto en cuanto mantenga el equilibrio fiscal. Y la otra razón es el déficit cuasi fiscal. El Banco Central tiene déficit. Déficit que surge de una deuda que tiene el Banco Central, que se llaman pases, y que ¿con qué paga los intereses del Banco Central? ¿Qué ingresos tiene el Banco Central? Si no tiene impuestos, no tiene ingresos. Entonces, los intereses que tiene su deuda los paga emitiendo plata. Entonces, lo que dice el presidente es, si yo salgo del cepo y no paro la maquinita de emisión monetaria, bueno, tarde o temprano que entro otra vez una espiral de que me suba el dólar, etcétera, ¿no? No tengo control sobre la política cambiaria y la política monetaria. Por eso dice, si alguien me presta 15.000 millones de dólares, yo agarro... Tengo para respaldarme, claro. Claro, agarro toda esa deuda de los pases, la pateo al demonio en dólares y listo. Recompro los pases y me los saco encima. Él supone que a mitad de año va a resolver, la deuda cuasi fiscal la va a tener resuelta. Claro, lo que está asumiendo es que a mitad de año la deuda cuasi fiscal o el déficit cuasi fiscal va a ser lo suficientemente chico en términos del PBI como para que no sea un problema a la hora de abrir el cepo, ¿no? Y te diría que cuando nosotros hicimos los cálculos, medio que da eso. O sea que para mitad de año deberías estar en condiciones como para abrir el cepo sin que esa emisión de intereses sea muy, muy grande. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque el Banco Central lo que decidió fue bajar la tasa de interés. Entonces hoy tenés una tasa de interés que paga esta deuda del Banco Central de 80% anual cuando la inflación está muy por arriba, casi el triple que eso. Entonces se licúa esa deuda del Banco Central y para junio deberíamos tener una deuda suficientemente reducida como para abrir el cepo sin problemas. Eso es lo que explicó el presidente, ¿no? Esa es la idea de él. Otra cosa que dijo el presidente habló del otro artefacto que había sido menos mentado en campaña. De motosierra sabemos que está. Habló de licuadora también y dijo, lo mío es motosierra y licuadora. Mira. Cuando yo dije que iba a hacer esto, me dijeron que era imposible. Ahora como lo hice yo, digamos, o sea, ahora es fácil y en realidad, no, bueno, que la licuadora. Y sí, un ajuste tan fuerte tiene motosierra y tiene licuadora. O sea, ¿por qué? Porque echamos 50.000 empleados públicos, eso es motosierra. Dimos de baja 10.000 contratos, eso es motosierra. Dimos de baja autos, dimos de baja teléfono, eso es motosierra. Dimos de baja la obra pública, dimos de baja la transferencia discrecional. Todo eso es motosierra. Digo, obviamente que hay licuadora. Ahora, hay licuadora, vos me podés decir las jubilaciones. Bueno, pero el gobierno anterior se fue con jubilaciones de $80. Hoy las jubilaciones con el bono, la mínima con el bono es $200. Es decir, subió 150%. Traducido el lenguaje básico, la licuadora es como deprecio el peso, baja el gasto. Bueno, exactamente. Lo pasa con la parte de los salarios del sector público, pasa con una parte de las jubilaciones. Aunque acá hay una cosa que hay que aclarar. Lo que usó mucho el gobierno es este efecto de que por ahí en términos reales se licúa, pero en dólares no. Por eso le da este efecto positivo sobre el dólar. Lo que acabamos de hablar de los pases, eso es efecto licuador. Ahí es probablemente lo más licuado de todo, sea lo que se ha hecho con la deuda del Banco Central, lo que se está haciendo con la deuda del Banco Central. En materia cuasi fiscal es casi todo licuación. No es que hay una partecita que recompró, cierto, el Tesoro en enero cuando tuvo un superávit, pero después casi todo el efecto que se trata de lograr es de licuar
Ahora, ¿es correcto hablar de licuación en términos de dólar o es de poder adquisitivo? Porque el dólar cayó, entonces es lógico que estén más altas en términos de dólar, ¿no? Exactamente. A ver, Ahí hay una trampa, sí, me parece, metodológica. Hay un efecto en todo el programa económico del gobierno, pero que es las cosas son negativas contra la inflación, positivas contra el dólar. O sea, al contener un poquito la emisión monetaria y generar cierta credibilidad, el dólar bajó, que es lo que vimos todos, y lo que está pasando es que los salarios en dólares rebotan, sí, pero en capacidad de compra se caen. Las jubilaciones en dólares rebotan, pero en capacidad de compra se retraen. La tasa de interés es negativa contra la inflación, positiva contra el dólar. Y eso es como una forma del programa de tratar de mantener cierta capacidad de compra a pesar de que estás licuando por otro lado en materia de inflación. Y la otra pregunta es si esto se podría haber hecho de otro modo, que sin licuadora con los salarios y las jubilaciones. Mira, cuando vos tenés algún problema de estos, yo diría que no hay muchas opciones, o recortás más fuerte en el Estado, que puede ser en el Estado, o podrías haber hecho lo que quiso hacer Guzmán al principio, cuando quería subir los impuestos. O sea, alguien tiene que cerrar la cuenta. O subir los impuestos y bajás el déficit subiendo los impuestos, o bajás el gasto directamente con la motosierra para reducir el déficit fiscal, o tratar de licuar algo en el medio que además es casi inevitable que tengas algún tipo de licuación en estos procesos superinflacionarios, con precios retrasados, con dólar retrasado, con todo muy para atrás, ¿no? La clave en cualquier programa económico de estos, cuando decís, che, hay ideología atrás de eso, va a ser la mezcla entre suba de impuestos, baja de gasto y licuación. Casi cualquier programa va a tener esos tres condimentos. Depende ahora del tipo de programa, vas a tener más licuación y menos baja de gasto, más baja de gasto y más licuación, o más suba de impuestos y menos baja de gasto, alguna licuación. Cuando tenés que ajustar el Estado, alguna de las tres cosas tienen que suceder. Bueno, o las tres a la vez en diferentes componentes. Vos lo decías recién, ¿no? El tema de capacidad de compra. O sea, que esto se ve en la licuación genera esto, se refirió también a esta cuestión Milei. Es decir, la gente la está empezando a ver. Es más, a mí hay algo que me parece sumamente importante. El 70% de los argentinos está convencido de que en nuestro gobierno vamos a derrotar la inflación. Hay de esos 70 puntos, 50 creen que lo vamos a hacer en un año, 20 que vamos a tardar más. Yo voy a hacer un punto adicional. Además, la inflación se está derrumbando. Yo les voy a pasar algunos datos. Diciembre cerró con 25%. Sí. La realidad es que cuando estábamos parados en la tercera semana estábamos en 30%. Por eso a mí en un momento me preguntaron si daba 30, dije, ¿dónde firmo? Porque significaba que la cuarta semana no subía y terminó siendo 25. Hubo corrección de precios. Pero no solo eso, si miramos mayorista, dio 54. 54 mensual anualizado es 17.000. ¿Ves esta descripción inflacionaria que hace Milei? ¿Ves que va hacia donde él menciona? Sí, yo creo que todo el programa económico de mantenerse este programa económico tiene una tensión que es la siguiente, es un ajuste fiscal muy grande, un ajuste monetario muy grande y tratar de que eso frene la inflación. Cuando hablábamos de capacidad de compra recién, en parte necesitas que haya un freno en la capacidad de compra para que del lado de la oferta, o sea, del lado del comercio, no haya capacidad de subir los precios, ¿no? Casi cualquier programa antiinflacionario del mundo tiene un efecto de enfriamiento de la demanda para tratar de frenar eso. Y eso se está viendo. Vos lo que vemos es cuando vemos las inflaciones semanales, vemos que está bajando. La inflación núcleo de febrero nosotros nos dio 12,7, o sea que el corazón de la inflación ya está en 12,7. Eso es un dato positivo. Vamos a ver, en marzo y abril creemos que ese proceso va a continuar, pero vas a tener todavía aumentos de precios regulados, que no están dentro de la inflación núcleo. Recordemos que la inflación la dividimos en tres. Regulados, productos estacionales, que son más volátiles, porque es la mandarina en invierno, etcétera. Y productos que son el núcleo, todo lo que queda que es el núcleo de la inflación. Esa inflación núcleo la vemos bajando un poquito más fuerte en el último mes. ¿La ven bajando un poquito más fuerte? Sí. Por eso te decía, nos dio 14,6 febrero el total y 12,7 la núcleo.
Ojo, tampoco es tan así, eso lo hacemos medio estadísticamente, no es tan así, porque doy un ejemplo muy sencillo, subís el precio del gas y la electricidad. Claro. Son parte de los regulados, pero del otro lado hay un comerciante que tiene que pagar más electricidad y posiblemente trate de pasar ese aumento en los precios de, no sé, los fideos, que están dentro de la inflación núcleo. Entonces por ahí al mes siguiente tenés alguna subidita de la inflación núcleo. Pero lo que estamos viendo ahora es que los próximos 2 meses la inflación va a estar más impulsada por estos precios regulados y estacionales, porque en marzo tenés mucho producto estacional, sobre todo del colegio y ese tipo de cosas, y no tanto por la inflación núcleo, lo cual sería un buen dato. Es más, es decir, para mí el dato que va a haber que mirar ahora de inflación es más la mayorista que la minorista. ¿Por qué? Porque vos lo que querés ver es, estás en un programa que le están metiendo tensión a la economía para bajar la inflación. Es como que todas las variables económicas están apretando a la inflación de todos lados, ¿no? A ver si cede. Y la inflación mayorista es posiblemente un instrumento mucho más volátil porque está registrando costos de las empresas, ¿no? Costos que no son ni salariales, o sea, costos de insumos. Entonces, si vos empezás a ver que los costos de insumos empiezan a aflojar, bueno, posiblemente te esté anticipando de lo que decíamos antes, que la inflación núcleo va a seguir dando hacia la baja. Claro. Quédate un toque, porque quiero... vamos a hablar con Pancho acá en la pantalla de esto que es una